y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora pasemos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a leer allí un versículo más. Capítulo 2 de segunda de Timoteo. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La gran verdad empezó a circular cuando amaneció el tercer día. Y la gran verdad que nosotros podemos decir es: Jesús ha resucitado, Cristo ha resucitado. Antes que el sol naciera, antes que el sol saliera, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo había recobrado la vida. El corazón silencioso comenzó nuevamente a latir y por las venas dormidas el líquido volvió a circular. El alma del Redentor volvió a tomar posesión del cuerpo. Más aún hay un himno que lo cantamos esta mañana y dice: su espíritu volvió a su cuerpo. Aquel espíritu que el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvió nuevamente al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y vivió allí otra vez. Allí quedaba el sepulcro. Cristo salió de la tumba triunfante, victorioso, de modo literal y verdadero, con su cuerpo material, para poder así de esa manera vivir entre los hombres hasta el día de su gloriosa ascensión al cielo. Esta es la verdad que es proclamada y ha de ser proclamada, nunca de ser espiritualizada. Este es el hecho histórico del que dieron testimonio sus apóstoles, los discípulos y a muchos otros que el Señor apareció. Esta es la verdad clave del cristianismo: Cristo vive. Tenemos un Cristo vivo. En esta mañana simplemente a grandes rasgos quisiera ver tres aspectos de cómo se relaciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con algunas cosas. En primer lugar, cómo se relaciona con otras verdades, grandes verdades. En segundo lugar, vamos a mirar cómo se relaciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio. Y en tercer lugar, vamos a mirar cómo se relaciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. En primer lugar, con otras grandes verdades. Jesucristo resucitó y esa es la prueba tangible de que hay otra vida. Él mismo dice en Juan capítulo 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
es que no hay ningún tipo de duda de que hay otro estado para la vida humana. No hay ningún tipo de duda de que Jesús estuvo en ella y volvió de la muerte a la vida. No tenemos duda acerca de su futura existencia porque Jesús existió, vivió después de la muerte. Es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es también una garantía de que nuestros cuerpos un día volverán a la vida y se levantarán tu cuerpo y mi cuerpo a una condición superior, porque el cuerpo de nuestro querido Maestro, de nuestro querido Señor Jesucristo, no era un fantasma. De la muerte resucitó, ni lo fue un fantasma después de la muerte, ni lo fue antes de la muerte. Es que el Señor Jesucristo nos invita a tocar y ver. Allí están los discípulos con las puertas cerradas, temerosos, con miedo realmente. Y el Señor se aparece y traspasa las paredes y puesto en medio les dice: paz a vosotros. Ah, pero siempre hay alguno que es incrédulo en las cosas del Señor, y allí está Tomás. Yo no creo. Cuando los discípulos, sus amigos, sus compañeros le dicen, le cuentan, Jesús resucitó, yo no creo. Hasta que yo no ponga mi mano en su costado y viera sus manos horadadas por los clavos, no creeré. Pasaron 8 días y nuevamente los discípulos encerrados, enfrascados, temerosos, llenos de miedo. Jesús se presenta en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Ven, Tomás, mete tu mano, pon tu mano en mi costado. Mira mis manos, Tomás. Y allí viene una hermosa bienaventuranza para tu vida y para la mía. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esta mañana hemos contemplado y nuestro hermano don José nos decía, lo estamos viendo a nuestro Señor. Sí, 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 de una manera espiritual, a través del Espíritu. Con nuestros ojos materiales, es verdad, no podemos verle al Señor. Tocar y ver. Su cuerpo realmente era como el nuestro, porque Él dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros me veis. Le dijo: traedme algo de comer. Y como quisiera mostrarle que su cuerpo era real, era auténtico, aunque no necesitaba tal vez comer, sin embargo Él comió aquel desayuno, ustedes se acuerdan, a la orilla del mar de Galilea. Un pescado, pan. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resurrecto podía ir de un lugar al otro con una rapidez impresionante. Él era superior a las leyes de la materia. Él podía traspasar las paredes, como hemos dicho, cuando se puso allí en medio y manifestó aquellas palabras hermosas que llegan a tu vida y llegan a la mía muchas veces cuando estamos en verdaderas dificultades. ¿Es verdad? Paz, paz. Él es el príncipe de paz. Él es nuestro Dios fuerte. Él es nuestro consolador. La resurrección de Cristo de los muertos es el sello. Es el sello que Dios puso de que todo lo que Jesucristo había afirmado se cumplió. Él mismo dice en el Evangelio de Juan: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él había hablado así con Jonás, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, de aquel pez,
por 3 días y 3 noches, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y al tercer día vuelva otra vez a la vida. La resurrección de Cristo de los muertos demuestra que este hombre realmente era inocente. Inocente de todo pecado, no pudo ser retenido por los lazos de la muerte, porque no había pecado en él. Es que la corrupción no puede tocar un cuerpo puro. En Jesucristo no había pecado. La muerte no podía retener a un prisionero, porque no había precisamente pecado en él. Y aunque Él tomó tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad, sin embargo, allí está la imputación de Dios, cargando el peso de tu pecado en aquel cuerpo santo de nuestro Señor. Aunque Él no cometió pecado, en Él no hubo maldad, en Él no hubo engaño en su boca, en Él no hubo mentira. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según las Escrituras, fue como dar la aceptación de su sacrificio verdadero. Es que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se levantara triunfante de los muertos es la evidencia de que todo ha sido pagado plenamente, cabalmente, totalmente. Ya no existe deuda para con Dios. Ya el sacrificio perfecto, vicario de nuestro Señor Jesucristo se cumplió en la cruz, y para rematarla y para afirmarla y reafirmarla tenemos el sello y la garantía: Jesucristo resucitó triunfante de entre los muertos. El alma que pecare, esa morirá. Jesús estaba en tu lugar, en mi lugar. Jesús estaba en el lugar del pecador y murió. Cuando el Señor se levantó de los muertos, después de haber muerto verdaderamente, había pagado totalmente el castigo que implicaba esto: toda alma que pecare, esa morirá. No, vuelvo a repetir, no porque Cristo hubiera pecado, sino porque llevó tus pecados, mis pecados, el pecado de toda la humanidad. Tú y yo estamos libres, tenemos libertad de toda acusación o demanda de la ley, porque Jesús se presentó en tu lugar, en mi lugar, en nuestro lugar. Él es el sustituto. Su nueva vida, ahora que ha resucitado de los muertos, está libre de toda demanda legal, y es una prueba evidente para nosotros que somos libres totalmente, pues Él es nuestro representante. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos: ¿quién acusará a los elegidos, a los escogidos, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condena? Si Cristo murió, más aún todavía Cristo resucitó. Y aquí el énfasis es doble. En primer lugar dice: Cristo murió. Pero en segundo lugar dice: Cristo resucitó. Si el diablo tal vez se acerca a ti y te dice: ¿qué pasa con tu pecado? Mira, Cristo murió por mí. Pero si aún tal vez vuelve Satanás a intentar perturbar tu mente, tu alma, y dice: ¿qué pasa con tu pecado? Cristo resucitó. Vete de aquí, Satanás. Porque yo vivo, dice el texto, vosotros también viviréis. Es que, mi hermano, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, nuestra fe sería vana, dice la Biblia. Nuestra predicación sería vana también. Y todavía tú y yo estaríamos en pecado. Más aún también los que han dormido en Cristo hubieran perecido, y pereceríamos todos. Pero Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él.
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos es un primer cuadro hermoso de la nueva vida que todos los creyentes disfrutamos ya. No que pensamos disfrutar, disfrutamos ya. Dice el apóstol Pablo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. De la misma manera que Jesucristo vivió después de su resurrección, también nosotros somos llamados a vivir una vida espiritual elevada, a vivir una vida celestial. Cristo nos salvó, Cristo resucitó y te dio vida y vida en abundancia para que vivas realmente en novedad de vida. Es por eso que en esta mañana podemos decir, gocémonos y alegrémonos en esto, como hijos felices de la resurrección. No permitamos jamás que nada ni nadie nos prive de elevar nuestros corazones hacia arriba. Vivir para la verdad, vivir para la fe, vivir para la obra son las cosas más importantes que deberíamos ocuparnos tú y yo. Es que es hora de que el pueblo de Dios se levante realmente y se eleve y comience a dejar las cosas materiales, las cosas que muchas veces no tienen importancia. Y cuando nos elevamos a las alturas estamos con nuestro Dios. Y cosas que parecían realmente importantes y por las cuales muchas veces causan divisiones y causan preocupaciones, no, ya no. Nos elevamos y estamos arriba con el Señor. Y Él trae paz a tu vida, a tu corazón. En segundo lugar, consideremos la relación que tiene el hecho de la resurrección con el Evangelio. Pablo nos dice y escribe a su hijo en la fe, Timoteo, que Jesucristo fue levantado de entre los muertos conforme a mi Evangelio. Es que la resurrección de Cristo es vital, porque ante todo nos dice que es el Evangelio de un Salvador vivo. No tenemos que invitar a los hombres y a las mujeres tal vez a llevar un crucifijo, mucho menos a la imagen muerta de un hombre muerto. He aquí el Señor que vive, y es aquel que estuvo muerto y aquí que vive para siempre. Aquel nos invita, como anoche escuchábamos en el mensaje, aquel que te invita a ti, que me invitó a mí, que nos sigue invitando a cada uno de nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice Hebreos, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible, inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Él, se acercan a Dios, viviendo siempre, siempre, siempre para interceder por ellos. ¿Sabes esa oración que el Señor hizo por Pedro? Yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Es el mismo ruego de nuestro Señor incesantemente delante del Padre. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado ante las acusaciones de Satanás, ante las acusaciones del enemigo. Él está allí. Jesús está vivo, intercediendo por ti y por mí. Y tenemos que repetir y tal vez repetir y repetir hasta el cansancio. Tenemos un Salvador vivo, tenemos un Salvador poderoso.
en relación con el evangelio que nosotros predicamos, con estas buenas nuevas que se predica, que tú la predicas con tus labios y que la predicas también con tu vida. Estamos predicando un Cristo que vive, un Cristo que es poderoso, un Cristo que se levantó triunfante de entre los muertos y que hoy vive. Es que la relación con el evangelio es esta: por cuanto Cristo se levantó, su pueblo también se levanta. Si habéis muerto con Cristo, también habéis resucitado con Él. Es que la muerte ya no tiene dominio sobre tu vida, sobre mi vida. Ya no tiene dominio la muerte sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hubo uno, y ese fue Jesucristo, que triunfó sobre la muerte, sobre el postrer enemigo, sobre el último enemigo. Triunfó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Demos gracias a Dios por medio de Jesucristo que nos da la victoria. En tercer lugar, consideremos la relación que tiene la resurrección en tu vida y en mi vida. Pablo aquí de modo expreso y contundente dice: acuérdate de Jesucristo. Acordémonos. Y parece algo así como en forma incesante la Biblia repite una y otra vez: no seamos olvidadizos. Recordemos siempre las palabras de nuestro Señor. ¿Sabe qué? Pedro dice algo muy importante. Aunque vosotros sepáis estas cosas, yo no voy a dejar nunca de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque este es el gran problema muchas veces tuyo y mío. Es que sabemos mentalmente muchas cosas, pero también las olvidamos. Y qué bueno que es que venga a nuestra memoria momento tras momento, día tras día, momento tras momento. Cristo vive y está conmigo. Y entonces allí es donde las pruebas, las dificultades, los temores quedan a un lado. Es que el séptimo día se celebraba la creación totalmente terminada. Pero el primer día se celebra la redención terminada. Acordémonos que Jesucristo, como dice este texto, de la simiente de David, del linaje de David, se levantó de los muertos. Y esto trae como consecuencia para ti y para mí, aquel que se levantó triunfante y victorioso de la tumba, trae consecuencias, por cierto, para tu vida y para la mía. Y hallarás, como dije hace un instante, que todas las pruebas que tú y yo estamos atravesando, cada uno de ustedes, mis hermanas, mis hermanos, saben el momento que están viviendo y el Señor lo conoce perfectamente. Pero cuando nos elevamos, hay tal vez que decir esto, que la mayor parte de nuestras tribulaciones desaparecen. ¿Estás viviendo en un periodo de prueba? Jesucristo se levantó de los muertos para tu justificación. ¿Te acusa Satanás? Jesucristo se levantó de los muertos para ser tu abogado y tu intercesor. Tal vez te acosan los problemas, te acosa alguna enfermedad, algún malestar que tienes en tu mente, en tu cuerpo o donde sea. Este Cristo que es vivo se mostrará tan fuerte
en favor tuyo. Tal vez aquí hay muchos jóvenes y a veces pensar de la muerte, es verdad, es difícil, no es fácil. Podríamos preguntar esta mañana, ¿temes a la muerte? ¿Temes la muerte? Jesucristo ha resucitado. Y porque Él venció al último enemigo, Él vendrá y te llevará al otro lado en una hermosa compañía. ¿Qué es lo que te está turbando tal vez? No importa, no importa lo que sea. Tenemos un Jesús vivo. Tenemos un Jesús lleno de poder. Tenemos un Jesús lleno de amor. Recordemos y depositemos siempre, siempre, siempre nuestra mirada hacia arriba. Y tu confianza entonces se elevará, cual águila se eleva hasta el cielo. Es que por eso la Biblia enfatiza que pongamos nuestra mirada en Él, en el Señor. Pon tu confianza en Jehová, en Dios. Levanta tus ojos al cielo. Si miramos nosotros en este capítulo 2 de segunda de Timoteo, veremos allí que el apóstol en el versículo 3, antes del versículo 8, allí en el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero más adelante, después ya del versículo 8, en el versículo 11 dice: palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Jesús sufrió, pero Él se levantó triunfante de entre los muertos. Por tanto, tal vez si hay una orden de Dios y Él te pide que entres al horno, ¿sabes? No temas el fuego. Recuerdo en este momento, un hermano estaba por ser expuesto a las llamas del fuego, atado a aquellos árboles llenos de brea. Y él estaba en la cárcel y por la noche pide al carcelero que le facilitara por favor la luz de la vela. Y entonces él trató de poner su dedo sobre la vela, sobre aquella llamita, y no pudo resistir. No pudo aguantar, no pudo soportar. Al otro día, muy de mañana, lo llevaron. Y él comenzó a cantar, a alabar, a adorar a Dios. ¿Sabes? Mientras su cuerpo se iba envolviendo en llamas, él cantaba con gozo a Dios. Sí, ese es el socorro oportuno de Dios. Ni un minuto antes, ni un minuto después, Dios te levanta. Acordémonos de Jesús. Cuando el Señor hubo muerto, aún su cuerpo estaba ya frío en la tumba, la cual estaba bien guardada por aquellos soldados romanos, más aún un sello estaba frente a la tumba. Algunos pensaron, todo ha terminado ya, llegó el fin. Más aún algunos comenzaron a volver otra vez a su antiguo trabajo. Pero sabes, Él se presentó vivo. Y cómo me gusta la expresión de Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Y a quiénes? A los discípulos. Después de haber padecido, se presentó vivo, con pruebas que no caben dudas, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
nuestro Señor ganó la batalla y tuvo un triunfo resonante que hizo retemblar las puertas del mismo infierno. Miremos a Él. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. A Él es quien debemos tributarle todo nuestro honor, todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Y tenemos que decir la verdad. ¿Sabes que la palabra derrota no se puede aplicar a la causa de Cristo? Esta es la verdad. La palabra derrota no se puede aplicar a la causa de Cristo. Él está vivo y reina sobre su pueblo. Y Él guiará tu embarcación, mi embarcación, hasta el puerto deseado. Él está mucho más cerca de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Y el fin de todas las cosas puede llegar en un momento. Qué hermoso sería, Germán nos estaba recordando, tal vez en aquel momento en donde tu ojo y mi ojo le verá, no así el mundo, cuando Él venga en las nubes. Todo ojo le verá cuando Él venga en su segunda venida con sus santos, ¿verdad? Con nosotros. Pero aquel momento en donde tú y yo seremos arrebatados con Jesucristo, Él vuelve otra vez y allí en las nubes nos juntaremos para estar con Él para siempre, jamás. Pero eso será hermoso. Tu cuerpo transformado, mi cuerpo transformado. Pero ya en este momento, qué bueno es que comenzáramos a ejercitarnos, a vivir verdaderamente la vida celestial. Acordémonos que la salvación de nuestras almas depende de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.